Y, y luego la gente muy contenta, republicano, todos muy contentos. Bueno, es que lograron sacarla del fondo, del horno, o sea, del fondo del hoyo donde había quedado después ¿De Archie? de Archie. Sí, había quedado. Y llegó el candidato muy, como también, como le habían develado la estrategia, él también llegó listo para asaltar. Y asaltó varias veces a la candidata Jara. Para mí me parece impresionante. Yo de verdad me saco el sombrero. Yo no sé si, por una parte puede ser bueno o mal, no sé, pero bueno, pero que te digan tantas veces, tranquila, pero 5 veces. tranquilízate, tranquilo, tranquilo. Yo terminaría encima de la mesa, o sea, no, no, No no. tengo Que yo me tranquilice, o sea, Es imagínate. difícil. Pero yo Pero creo que... este personaje es impoluto, ¿no? Es como que no, como que, no. No, pero le contestaba, le decía, pero si estoy tranquilo. Sí, Además le contestaba. sí, pero era una cuestión así, yo decía, ¿cómo autocontrol o sin sentimientos? No sé. O clonazepam. Sí. Autocontrol No, no es clonazepam, porque no- clonazepam. Sí, no sé. Mira, Rice. Risi, Fue bien Rice. después de que defendiera, bueno, los cielos de Chile, yo quedé para adentro. No, Ahí eso ya, fue increíble. o sea, Nicanor Parra, Una alpargata. pelele al lado de él. Una alpargata. ¿Saben qué sensación yo tengo? Yo tengo que la idea de que creyó Janet Jara que iba a enfrentar al mismo de Archie sin haber aprendido nada. Sí. Entonces ocupó una estrategia para profundizar lo de Archie cuando Buen el punto, sí. tipo venía en otro mood, había entendido sus errores No, y lo habían preparado. y lo habían coachado. O sea, impresionante la cantidad de datos. Entonces, Todo malo. No, sí, pero por ejemplo a mí me pareció muy interesante, o sea, cuando la mete a ella en la moneda en el comité político Eso y le todo dice, súper. a ver, tú estabas sentada, ¿me entiendes? Usted estaba sentada, ¿me entendí? En la mesa del comité político, por ahí pasaron, y ella tiene que explicar, y le dice, no, pero oye, las decisiones no se toman ahí, y oye, ya, estuviste ahí. Sí. es que da la sensación que Tenía también eso, perdona, que yo creo que ahí los asesores, a mí me impresiona yo creo que tiene buenos asesores en el tema comunicacional y el tema de ¿Gas? contenido. Sí. muy bueno. Porque él no es muy bueno, yo me he reído un poco diciendo de que yo no sé quién va a ser el vocero de su eventual gobierno, porque él como vocero no. No, es Sí, de esos que genera más desagrado que agrado. Claro, porque Y te Piñera de pone alguna manera. nerviosa además, porque te das cuenta que se va a equivocar en cualquier minuto. No, porque Piñera era agotador, pero el tipo salía y hablaba y no se reía, las Piñera cosas. Tenía su. Era un espectáculo en sí Claro, era un mismo. espectáculo, ¿me entendí? ¿Cómo se llama? Maripoto. Claro. Claro, ese tipo de cosas. Obviamente te ibas a acordar de eso. Pero hay, ¿cómo se llama? No, hay millones. Hay un libro que Sí. sí, pues. Entonces, bueno, a lo que voy que el tipo era un personaje y había como que pararlo. Pero en el caso de Cass no le da. O sea, directamente la vocería no es lo suyo. Es más, hay un video que circula del mes de agosto donde se para el teleprompter y no sigue hablando. Eso es sí. uno de los virales del momento. Ahora sí, una cosa sobre MacIver además. Se queda en MacIver, en McKenna, en Albi, se queda ahí parado. Un orador, un político continúa. Sabe, por supuesto que Ignora, o sea, la primera base es que nadie sabe lo que vas a decir de un punto en adelante. La Tal base de la comunicación a nivel discursivo público. Sí, completamente. Tú puedes guardar que acaba de acabarse el teleprompter y continuar. Y Cast no es capaz de eso. No, Entonces es preocupante. sí. Sí, porque además, bueno, pero Frei Ruiz Tagle era así. Frei Ruiz Tagle, bueno, yo siempre cuento que cuando son mis inicios del periodismo político, y Frei Ruiz Tagle cuando pasaba algo, tomaban una decisión, había que decir quién tomó la decisión, no por qué tomó la decisión, sino quién tomó la decisión. ¿Te acuerdas de un indulto que dio muy polémico? Hace un indulto, entonces todo el mundo decía, bueno, ¿por qué decidió Frei hacer personalmente el indulto? Y uno decía, no, no importa, él no tomó la decisión. ¿Me entiendes? Y eso se va a empezar a elaborar ahora con Casfete, que es como ese personaje que yo creo que, sin duda, insisto, no, a mí me preocupa mucho el tema de la vocería de él y porque es importante. Sí, claro, la estructura del carisma. O sea, además, por ejemplo, hace cosas que uno dice, ¿esto lo tiene planeado porque leyó en algún lado un dato o simplemente es un arrebato loco? Por ejemplo, lo de los 92 días. Sí. Ahí es donde uno dice, uno empieza a preocuparse. Pero eso no es un arrebato. Pero es No, un, pero es un una- patinazo. es un porque está prometiendo algo que es imposible de lograr. Estamos Además, hablando, porque, espera, ¿de qué explícalo de los habla? ¿De qué 92 habla? días ¿De qué de Básicamente, cuando Lo de Constanza Maduro. Santa María perdón, le no. pregunta Sí. acá qué quería decir con eso de los 92 días a Maduro,
que el debate Que le anterior era quedan el 92 días. 98. Le quedan 92 días. Claro, Kast se refiere que en 92 días habrá un cambio de actitud en Chile respecto al régimen venezolano. Pero también te abre ahí la pregunta si, ¿qué va a mandar tropa? Sí. ¿Va a meternos en un conflicto diplomático a gran escala? No, pero lo que pasa es que el recurso de Kast ha sido, faltan 92 días, o 98, o 100, o 140 para que yo llegue al gobierno. Ese es su contador, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, él dice, todo va a estar bien, faltan 120 días, váyanse los migrantes, y además, a Maduro te digo, me faltan 92 días. Yo lo que entiendo de eso es que él sabe o está comunicado con Estados Con Washington. Unidos, con alguien, con Claro. Rubio, con alguien, The J.D. White Vance. House, claro. y que J.D. sabe Vance. que esto se va a desarrollar muy pronto y que efectivamente en Ahora, algún si se momento, cumple, si se cumplen los bueno, 92 días. por eso digo, imagínate que Maduro al final sale y se da lo que se ha venido a llamar la transición en Venezuela, y eso ocurre, y ocurre antes que él llegue. La demostración de poder No, va a ser. es enorme, aunque tú sepas que está todo súper planificado. Eso no es un arrebato. Yo ahí sí que no. Ah, mira, No ¿tú crees que tengo- está bien armado? ¿Tú crees que yo es creí era un buen patinazo. diseño? No, Ah, yo yo creí creo que era que es un un patinazo. diseño. No, porque yo creo que como tú, que lo que hay detrás, ¿cuál es mi sensación con Kast? Un tipo que está hablando, que se le corta el teleprompter y no puede seguir. Una persona que está en una entrevista y al frente está su asesor y está siempre mirando el celular. Hay algo de dependencia del candidato, del equipo que lo asesora, para los giros comunicacionales que va tomando y que le ha ido bien. Cuando él hace los giros, cuando tiene su diseño, le resulta. Entonces él depende con mucha fuerza porque sabe que solo tal vez no le va a ir bien con sus giros comunicacionales. Yo esto lo he visto no una vez. No, más la palabra giros muchas. comunicacionales es muy buena esa. Porque es Muchas verdad, veces. y tiene eso. Él hace giro. Lo del comité político es un giro, porque ella siempre está tratando de... ¿Y cuál es el giro? Tú no te hagas la que no perteneciste al gobierno de Boric, porque tú no solo perteneciste, te sentabas en el comité No, y la político. mete en la mesa redonda, no fijas? sé, en la Y mesa. permítanme subrayar algo. Básicamente no debate con Jara, y ese es el truco de esa noche. Debate con Boric. Le habla a Boric. A través de ella. Incluso me mira. atrevo a decir que la ignora. Se la salta. La puentea. Una de las preguntas que uno de nuestros noteros fue y le hizo a propósito de su error de los 1.200 millones de personas muertas, que es como lanzar una bomba atómica, son cosas sorprendentes que un candidato no puede llegar a ese nivel de exageración. Por eso yo tengo dudas si lo de los 92 días no un patinazo no. Creo que coinciden en un perfil un montón de ese tipo de jugadas que me dan a entender de que es un tipo más bien impulsivo que reflexivo. Pero ahí podemos discrepar. En eso va y le pregunta, y cuando le responde a nuestro informante, le empieza a hablar de Boric. O sea, no habla de la candidata Jara, dice la candidata Jara es Boric. Y empieza a apuntar sobre la figura presidencial. Bueno, esa Es es con otra- quien antagoniza. Él no, claro, él no responde las preguntas. O sea, él pone la máquina, así, prende play, ¡pum! Se pone a funcionar y dice lo que le dijeron que dijera. Bueno, pero si hay un logro que tiene la estrategia, no la estrategia, la táctica que usó Jara a partir de Archie y que repite en el último debate que vimos, Sin pulirlo. es que va a buscar las inconsistencias del candidato Kast y va a buscar que no responda a las preguntas. En Archie ya lo hizo, lo repite en Anatel viene más preparado y vemos a un Kast que responde. Y cuando responde, porque va respondiendo, dice que no va a indultar pedófilos, te fijas que empieza a responder cosas, y cuando va a responder 40 horas, que es la pregunta que le hace nuestra compañera Carolina Urrejola, es un desastre, porque se enreda un montón y se va dando cuenta que lo tiene publicado en la web, no reconoce el error, trata de explicarlo, se va, vuelve y en la conferencia de prensa lo explica súper bien. Hay un detalle sobre eso. A Kast no le gusta que le digan que se equivocó. ¿No le gusta? Pero ahora está aprendiendo a corregir. Cosa Sí, que no hacía. Poquito.
Sí, pero poquito ahora, pero por empezó. ejemplo eso, las 40 horas. Antes habrías dicho, empezado a hablar de Boric. Ahora explicó 40 horas, mira, esto es así, ¿no? ¿Me entendéis? Como, sí, ahora no, mira, ahora viene, esto sí que va a ser sabroso. ¿Cómo se llama? Puta, el empezar a conocer a Cast y desarrollarle y verle sus características, ¿no? Yo creo, bueno, o sea, esto cae de Pero Grullo. pero grullo, que es que yo estoy esperando cuando empieza, oye, faltan 14 días, cuando de repente ya pasaron 14 días y todavía no pasa algo. No, pero que ahí la oposición lo que tiene que empezar a hacer es a contar Claro, cuando al empiecen revés. todos los días que no han Obvio, pasado y todavía no vemos que termine la delincuencia, todavía no obvio. vemos O que sea, la caiga. oposición tiene No, que él, empezar a él contar. habilita un countdown que le puede ir en contra. Le Sí. tendría que ir Por en eso, contra. por eso yo no creo que sea tan brillante. Ah, no, a mí yo tengo muy buena opinión del equipo que está detrás de él. Pero eso no se tradució a él. Lo que Yo pasa es que creo él no que es muy brillante. O sea, mira dónde eso está. es. Él El no es muy envase, brillante. el envase es mejor que el contenido. Pero Fred Ruiz Tagle tenía, no sé, a General Arriagada, tenía a Figueroa, tenía a Pérez Lloma. Es eso. Ahora, ojo, porque en general lo que pasa es que los presidentes y las presidentas tienen que tomar decisiones muy complejas, muy difíciles. Y en general los presidentes deciden en un espacio del tiempo solos y solas. Tú puedes escuchas a un asesor, al otro asesor, pero de repente hay un momento en que, entre que cierras los ojos, te duermes y decides, en que realmente estás solo. Habrá que ver en ese espacio si este candidato que puede llegar a ser presidente, sin sus asesores, ¿cómo se comporta? Cuando tenga Cómo que toma las decisiones. decidir, claro, Que es como lo de Boric. A mí, por ejemplo, en la escena, a mí de Boric, cuando perdón, invita a Monsalve a que tome el avión para ir a avisarle a su familia, ahí, eso. Que Esa, es una torpeza enorme O sea, porque el tipo- que es una había gran varios, equivocación. varios cortafuegos. no, además el tipo ya estaba, ¿me entiendes? Todo el mundo sabía, toda esta cuestión. Oye, no, si voy a ir a tomar un avión, claro, vaya a contar a su familia y vemos mañana qué hacemos. Esos momentos donde, donde tú después miras para atrás y dices, ¿cómo nadie me dijo lo que tenía que hacer? Bueno, ahí es cuando tú mides la templanza en los liderazgos de las personas y con mayor razón de un presidente. Entonces habrá que ver sin los hilos que mueven al candidato, en la lógica de asesores que son tan buenos, bueno, cómo se comporta el candidato solito si es que llega a ser presidente de la República. Eso es, Porque ahí van a fíjate haber que momentos bien interesantes. en el caso este de Monsalve que contamos cuando Boric le da la posibilidad y lo apoya de alguna manera, dándole la posibilidad de viajar al sur, a contarle al sur, ¿no? Sí, Sí, contarle a a su su familia. familia. Ahí, por ejemplo, no funcionó para nada el equipo de asesores del presidente. Ni el comité de Ni el crisis. comité de crisis. Porque finalmente eran puros yes man. ¿Me entendés? O sea, como que tenía un bunch de amigos, así un grupete de amigos ahí que iban a ver el fútbol, que iban, ¿cómo se llama? No sé, a alguna fiesta, se juntaban a un asado, pero eso era, ¿no? Entonces, cuando llegó la crisis, cuando llegó esta bomba, eh, como que no, te apoyamos plenamente en lo que decía. Pero el personaje no le daba, no tenía buenas, no era su fortaleza tomar decisiones importantes de manera rápida y asertiva. Quiero volver a un punto porque aquí el público dice que es lo interesante de esta fenomenología. Parece que estuvieran hablando como si ya hubiese ganado José Antonio Cast. A mí me criticaron eso, que yo salí en un podcast hablando de, justamente como dando por hecho que ganaba. Lo que uno tiene que hacer es esperar el domingo a la hora de los resultados y proyectando. Entonces, ahí hay un punto que hablar desde el otro lado, que pasa por izquierda. Yo creo que este fue el primer debate del Team Paulina Bodanovich. Es un dato que se nos va del radar. ¿Por qué? A ver. Porque antes la cosa estaba en manos de otra gente. O el Darío mundo. Quiroga. Claro, y hoy Paulina Bodanovich fue la que toma esto. No sé si a ustedes no les impresionó el temita de las vacaciones de Cast que apareció ayer en varios medios de comunicación. Sí. Y que da la impresión que es una información que si alguien manejaba y ponía en el debate podía haber generado un efecto similar al de Boric con el documento del pelo, ¿se acuerdan? Que fue el knockout de Cast en la vez anterior. Acá no hubo knockout, acá hubo esto da para el largo debate, un tono parvulario por parte de la candidata Jara, que estaba frente a un tipo que no se inmutaba y que además se comportaba como una suerte de demonio de Tasmania que era Cast.
Entonces, cuando empezaba a salirse del eje, a girar sobre él y a lanzar frases que no tenían nada que hablar con la realidad. Entonces, lo que yo creo que hay un tema, que es que Paulina Bodanovich está a cargo de esta. No sé si hay ahí un Bueno, pero efecto. entonces es un mal team la Paulina Bodanovich. Por lo que tú dices, porque no estaba preparada, no tenía nada Lo de dejo en la mesa. estructura. Creo que hay algo distinto. Creo que el Partido El tono, Socialista... incluso el tono cambió de la misma candidata. Entre Archie y Anatel cambió el tono. O sea, Archie también era, porque Archie fue el primer debate con nuevo giro, ¿no? Y el giro es, eres la candidata que está perdiendo, eres la candidata que en las encuestas dice que vas más abajo, y por lo tanto eres la que más tienes que perder, entonces tienes que ir a buscar la teoría del asalto. El riesgo. Vas a buscar al otro, y vas a hacer que el otro se equivoque. Pero pasas de ser esta candidata de la primaria y la primera vuelta, que eras una candidata amable, amorosa, que tengo que abrazar a mi adversario. ¿Se acuerdan de esa frase? Amor. Ujú. El amor. ¿Ah? No les voy a mentir. Claro. Les prometo que no les voy a mentir en la campaña. Ya, que son todas apuestas súper riesgosas que no tienes que decirlas. O sea, no es necesario que tú hagas esas promesas. No, después Y le en esta tomaron vuelta, el amor con los delincuentes. no, y en esta vuelta pasas a hacer lo contrario, no hay ninguna transición. Mi impresión es que ella está atrapada en un loop de una estrategia que incluso yo me atrevería a decir que no le queda cómoda, que es estar siempre interrumpiendo, siempre yendo donde el otro, siempre como no dejando, al final ellos demostraron que les cuesta conversar. Ella y él, puestos sin periodistas, son incapaces de conversar, no se escuchan, no ponen argumentos arriba de la mesa. Tanto ella como él están todo el tiempo ahí picando, picando, picando. Eso yo creo que para el votante obligado que no ha tomado una decisión, es decir, Parisi, eso los ahuyenta. Entonces, estratégicamente, la pregunta es, ¿cuánto de esto tiene lógica para atraer a un votante que está hasta aquí de las peleas? Yo creo que no tiene mucha lógica. Ahí es donde yo discrepo. Yo no creo que están hasta aquí de las peleas. Les encanta la pelea. Sí, mira. Yo creo que hay un ánimo polarizador que alimentan las redes sociales que genera que en realidad sea más parecido a un evento deportivo que un evento político. Y Mira, eso es lo que no ha leído el progresismo en general.